¿Alguna vez has pasado por un momento en el que pensaste que no saldrías con vida? ¿Un instante en el que todo parecía perdido y no tenías idea de cómo sobrevivirías? Yo sí. No fue un naufragio ni una persecución, como en los tiempos bíblicos, pero fue una crisis que me hizo cuestionar si Dios realmente tenía un propósito para mí. Hace algunos años, enfrenté una situación que me puso cara a cara con el miedo. Estaba desempleado, con deudas acumulándose, y mi salud mental estaba por los suelos. Me sentía como si me estuviera hundiendo, sin nadie que me lanzara una cuerda. Oraba, le pedía a Dios una señal, pero todo lo que recibía era silencio. En esa época, comencé a leer sobre Pablo, el apóstol. Abrí la Biblia en 2 Corintios 11, 23-27, donde él enumera sus tribulaciones, prisiones, naufragios, apedreamientos, hambre, peligros por todos lados. Me sentía un fracaso, como si mi llamado, si es que tenía uno, fuera una broma. ¿Y si, como Pablo, mis luchas fueran parte de algo más grande? ¿Y si Dios me estuviera sosteniendo, incluso cuando no lo veía? No tenía respuestas, pero esa chispa de esperanza no me dejaba rendirme. ¿Podría Dios estar manteniéndome con vida por un motivo que aún no entendía? Leía sobre Pablo y pensaba, si Dios lo protegió, ¿por qué me siento tan abandonado? Quería creer que había un propósito para mí, pero todo lo que veía era oscuridad. Cuestionaba, Dios, ¿realmente tienes un plan? Porque ahora parece que estoy muriendo poco a poco. No enfrentaba piedras ni mares, pero el dolor era real y no sabía si sobreviviría. Habla de estar en peligros de muerte con frecuencia. Leí eso y pensé, ¿cómo alguien sobrevive a todo eso? Yo apenas podía lidiar con mis propias luchas, y ahí estaba Pablo, enfrentando cosas que la ciencia, la lógica, no explican. Fue apedreado y dado por muerto, pero se levantó. Sobrevivió a naufragios. Escapó de conspiraciones. ¿Cómo? Recuerdo una noche, acostado en la cama, con el peso del mundo sobre mis hombros. Pero, en medio de ese desespero, una pregunta se quedó en mi cabeza. No quería quedarme quieto, compadeciéndome de mí mismo. Así que decidí luchar. Pensé que, si me esforzaba más, podría salir de ese abismo. Comencé a enviar currículums como si mi vida dependiera de eso. Hice entrevistas, aunque estaba tan ansioso que apenas podía hablar con claridad. Intenté cuidar mi salud mental, leyendo libros de autoayuda, viendo videos motivacionales, incluso concertando citas con un terapeuta. Pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba en mi cara. Las entrevistas no resultaban en nada. Las deudas seguían creciendo. ¿Y mi mente? Continuaba siendo un campo de batalla. También intenté apoyarme en la fe. Iba a todos los cultos, anotaba cada sermón, intentaba orar con más fervor. Leía 2 Corintios 11, 23-27, donde Pablo habla de sus casi muertes, e intentaba inspirarme. Si Pablo sobrevivió a todo eso, yo también puedo, pensaba. Pero, en la práctica, parecía que no era como Pablo. Él enfrentaba peligros y salía más fuerte. Yo. Cada rechazo, cada día difícil, me hacía sentir más débil. Me repetía a mí mismo, Dios está conmigo, pero, en el fondo, no lo sentía. Quería un milagro, una salida clara, pero todo lo que tenía era silencio. Comencé a preguntarme si estaba haciendo algo mal. Tal vez no tenía suficiente fe. Tal vez Dios estaba probando mi paciencia, y yo estaba fallando. Intentaba ser más espiritual, orando más, ayunando, buscando respuestas en cada culto. Pero, cuanto más lo intentaba, más agotado me sentía. Era como estar perdido en un desierto, sin mapa, sin agua, sin esperanza. Leía sobre Pablo siendo apedreado, naufragado, y pensaba, ¿cómo siguió adelante?, que lo hacía creer que Dios aún tenía un plan. Llegó un punto en que no pude más. Estaba cansado de luchar, cansado de esperar un milagro que no llegaba. Una noche, después de otra entrevista fallida, colapsé. Me senté en mi sala, con la Biblia en la mano, y dije, Dios, no sé qué más hacer. Si tienes un propósito para mí, como Pablo tenía, por favor, muéstramelo. No tenía más fuerzas para seguir buscando respuestas. Todo lo que podía hacer era rendirme, esperando que Dios tuviera algo que decir en medio de mi silencio. Esa noche, cuando dije, Dios, muéstramelo, no esperaba una respuesta inmediata. Estaba tan acostumbrado a sentir que mis oraciones no llegaban a ninguna parte que pensé que sería solo otro momento de desespero. Pero algo cambió.
Abrí la Biblia de nuevo en 2 Corintios 11, 23-27, donde Pablo enumera sus tribulaciones, naufragios, apedreamientos, peligros constantes. Y, por primera vez, no vi solo a un hombre fuerte. Y, en ese momento, sentí una esperanza que no podía explicar. No era como si mis problemas hubieran desaparecido, pero sabía que no estaba solo. Dios me estaba cargando, como cargó a Pablo, y eso era suficiente para seguir adelante. Vi a un hombre que sobrevivió porque Dios lo sostuvo. Era como si Dios estuviera susurrándome: te he traído hasta aquí. No te he abandonado. Comencé a llorar, pero no era de tristeza. Era como si un velo se hubiera quitado de mis ojos. Cada entrevista fallida, cada noche sin dormir, cada momento en que me sentí un fracaso. Y, de repente, vi que Dios estaba allí, sosteniéndome, incluso cuando no lo veía. No me dio el empleo que quería, pero me dio fuerzas para seguir intentando. No resolvió todas mis deudas, pero me dio paz para enfrentar cada día. Me di cuenta de que mi llamado no dependía de tener todo resuelto, dependía de Dios, que me mantenía en pie. Me di cuenta de que, como Pablo, estaba vivo. A pesar de los rechazos, las deudas, mi mente turbulenta, estaba aquí. Cada día que pensé que no sobreviviría, Dios me sostuvo. No había sido apedreado ni naufragado, pero mis luchas eran reales, y Dios estaba conmigo en ellas. Ese pasaje no era sobre la fuerza de Pablo, era sobre la fidelidad de Dios, que lo mantuvo con vida para cumplir su llamado. Empecé a pensar en todas las veces que creí que no lo lograría. Oré, con el corazón más ligero: Dios, gracias por sostenerme. Confío en que tienes un propósito. Después de ese momento, comencé a ver mi vida con ojos nuevos. Mis problemas no desaparecieron, las deudas seguían allí, mi salud mental aún necesitaba cuidados, y el futuro aún era incierto. Seguí enviando currículums, pero sin la presión de que mi vida dependía de eso. Comencé a cuidar mi salud mental, no para arreglar todo, sino para vivir un día a la vez. Y, en la iglesia, empecé a compartir mi historia. Antes, me escondía, temiendo parecer débil. Pero ahora, contaba cómo Dios me sostuvo en mis peores momentos. Para mi sorpresa, las personas se conectaban. Un amigo me dijo que mi historia lo ayudó a enfrentar su propia crisis financiera. Mi dolor se estaba convirtiendo en un testimonio. Pero ya no me sentía un fracaso. Comencé a creer que, como Pablo, Dios me estaba sosteniendo por una razón. Cada día que despertaba, incluso con miedo, era una victoria. Lideré un grupo pequeño en la iglesia, donde compartíamos sobre las casi muertes de la vida, esos momentos en que creemos que no vamos a sobrevivir. Y vi a Dios usar esas conversaciones para traer esperanza. Mis peores días, que pensaba que me descalificaban, estaban siendo usados por Dios para mostrar su fidelidad. Me di cuenta de que mi llamado no era ser perfecto, sino ser un sobreviviente que señala al Dios que me sostiene. Leía sobre Pablo y veía que sus casi muertes no eran el final, eran pruebas del poder de Dios. Eso me daba valor para seguir. Un día, recibí una llamada para una entrevista que, finalmente, resultó. No era el empleo de mis sueños, pero era un comienzo. Y, poco a poco, comencé a pagar mis deudas, a encontrar equilibrio en mi salud mental. 2 Corintios 11, 23-27 se convirtió en mi ancla. Pablo sobrevivió a cosas imposibles porque Dios tenía un llamado para él. Y, si Dios me mantuvo con vida hasta aquí, era porque también tenía un llamado para mí. Decidí dejar de intentar resolver todo de una vez. En cambio, comencé poco a poco. También cambié mi vida espiritual. Antes, oraba pidiendo que Dios quitara mis problemas. Ahora, oraba agradeciendo por el sostenerme. Mi historia comenzó a inspirar a otros. Si estás enfrentando un momento en que todo parece perdido, quiero que sepas, Dios te está sosteniendo. Mi camino me enseñó que, como Pablo, nuestras casi muertes, sean físicas, emocionales o financieras, son parte de nuestro llamado. 2 Corintios 11, 23-27 muestra que Pablo sobrevivió a cosas imposibles porque Dios tenía un propósito. Pablo enfrentó naufragios, piedras, peligros, pero Dios lo sostuvo para cumplir su llamado. Él está haciendo lo mismo por ti. Así que, hoy, te desafío a dar un paso de fe. Abre tu Biblia en 2 Corintios 11, 23-27 y lee sobre las tribulaciones de Pablo. Ve cómo Dios lo sostuvo, y pídele que te muestre cómo te está sosteniendo. Tal vez sea orar con honestidad, contar tu historia a alguien, o simplemente confiar en que Dios está contigo.
Y, si estás aquí, vivo, respirando, es porque Dios también tiene un propósito para ti. Quiero darte algunos consejos prácticos. Primero, deja de intentar resolver todo solo. Entrégale tus miedos a Dios, aunque sea con una oración simple: Señor, sosténme. Él escucha. Segundo, comienza poco a poco. No esperes un milagro gigante, celebra las pequeñas victorias, como sobrevivir a un día más. Luego, da un paso. Puede ser pequeño, puede ser difícil, pero es el comienzo. Eres un sobreviviente, y Dios está escribiendo una historia poderosa a través de ti. Tu vida es una prueba del llamado que Él puso en tu corazón. ¿Caminamos juntos en este viaje? Tercero, encuentra una comunidad. Compartir mi historia en la iglesia me mostró que no estoy solo, y tú tampoco lo estás. Hablar sobre tus luchas puede traer luz para ti y para otros. Sobre todo, confía en que Dios está trabajando. Quiero invitarte a hacer esto ahora. Cierra los ojos y ora: Dios, gracias por sostenerme. Muéstrame mi llamado.